Soy Lucy y esto es Jóvenes Jóvenes Barristas Barristas en Juicio. Pues el día de hoy estamos muy contentos de tenerlos aquí en este espacio de todos los jóvenes, de todos los que son abogados, de los que no lo son también, para tratar temas jurídicos. Nos acompaña un invitado súper especial, el licenciado Gabriel Flores Alvarado, quien es juez de control y de juicio oral del Instituto Judicial de Uriel COSER. Pues bienvenido, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por compartir estos momentos conmigo. Muchas gracias. Gabriel, ¿le puedo llamar Gabriel? Claro, no, adelante, Gracias. no te preocupes. Nos gustaría partir desde preguntarle, ¿quién es Gabriel? Hijo, me pone una pregunta difícil luego. Solo para empezar. No, ya no quiero ver cómo termina. No. Fíjate que mis orígenes no son muy vastos en el ámbito jurídico. De hecho, una de mis tías habrá estudiado, pero nunca titulado de la carrera, ¿no? Entonces, jurídicamente no tengo a nadie, una referencia. Vengo de una familia humilde, trabajadora, padres muy trabajadores, de una familia de 3 hermanos y el único abogado, ¿no? ¿De dónde saqué el gusto? No sé. Quiero creer que de mi padre, que quería ser abogado, pero la vida no lo llevó por ese camino. Pero dicen que desde pequeño era yo muy correcto al hablar. Contestaba yo el teléfono muy propiamente. Entonces siempre quise ser abogado. Y cuando me acuerdo mucho una amiga de la secundaria que me preguntaba, ¿qué va a ser abogado? ¿Y de cuál? No, pues penaliza. Y así tenía 2 padres abogados. Los 2 abogados y yo. Estudioso a medias. Tampoco puedo decir que fue un gran estudiante. No fue muy buen estudiante. No, he aprendido de la vida muchas cosas. La vida te pone unos caminos tremendos, te pone unas complicaciones tremendas y te queda de dos, o aprendes a superarlas y a lo que viene o te vas para abajo, ¿no? Entonces yo creo que las carencias que tuve de pequeño me ayudaron a crecer, me ayudaron a ser la persona humilde que soy. No quiero ser, no soy súper humilde tampoco, ¿verdad? Pero humilde sí soy, tranquilo soy. Entiendo muchas cosas que implica a las personas, a los jóvenes, lo que conlleva ser joven. Maestro desde joven, me gustó la docencia porque toda mi familia siempre ha sido del sector educativo y fui docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala a los 22 años, 21, 22 años, no recuerdo exactamente. Fue en el 2010, ya hace 12 años, casi 3, en febrero de este año serían 3 años que empecé a ser docente. Y pues desde ahí me gustó la docencia. Pero también me gustó el servicio público. Entré al servicio público como meritorio en el Poder Judicial de Estado de Tlaxcala y empecé a aprender. Empecé a aprender. Poco a poco se me fueron abriendo las oportunidades de ser oficial de partes, diligenciario, proyectista de juzgado, secretario de acuerdos en justicia para adolescentes, asistente de sala en el nuevo sistema de acusatorio penal, administrador de sala, secretario particular de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y hoy en día pues juez de control, ¿no? La vida me fue llevando ese camino. Así fue, pasó por todas las etapas. Todas y cada una de ellas, desde taquimecanógrafo hasta juez. ¿Por qué derecho penal y no otra rama? Yo creo que desde pequeño me gustó. No puedo negar que el derecho penal me llamó la atención siempre. Pero en la universidad, cuando llegó el momento de elegir qué rama seguir, yo dije, bueno, casi toda la universidad aprendí derecho civil. Casi toda, ¿no? Toda, pero ampliamente te enseñan derecho civil. Mercantil va relacionado, familiar va relacionado, entonces casi siempre fue civil. Cuando llegó el punto de elegir dije, no sé de penal. O sea, de penal sé muy básico, ¿no? Los tipos penales, el proceso, ¿no? Me voy a ir a la terminal de penal a aprender. Aprendí, sí, lo mínimo. Aprendí más siendo adjunto auxiliar, meritorio en el Tribunal Superior de Justicia, porque me tocó estar en una sala penal, en una ponencia de la sala penal, y ahí aprendí mucho, enormemente ahí. Me enamoré de la proyección. Ser proyectista de un asunto es algo extraordinario, es bonito, te permite estudiar mucho. Pero aparte yo creo que para los jóvenes, pues
día con día se preparen, vayan a capacitación, vayan a cursos, sigan todas las recomendaciones de los maestros. Creo que el mejor consejo que a lo mejor les podemos dar los que ya ejercemos el derecho es que desde que empiezan se vayan a aprender a los juzgados, a dar clases, en el área que quieran trabajar del derecho, pero que empiecen a prepararse. Ahí es donde van a hacerse maestros de la especialidad, ¿no? Claro, yo creo que no, no tan al inicio como dice su licenciada. Parece que como por tercer o cuarto semestre de la carrera ya. Ve a un despacho. Sacrifica tus mañanas, tus tardes, sacrifica a lo mejor un poquito más de gastos si tienes la posibilidad. Que no te paguen nada. Dijeran burdamente algunos que te utilicen de IBM. IBM, tráeme esto, IBM, tráeme lo otro, ¿no? Que te utilice, pero que aprendas algo, ¿no? Fíjate que yo recuerdo que empecé en un quinto semestre de la carrera, me fui a un despacho, era un despacho de carteras vencidas mercantil, y había una abogada que es la con la que me mandaron a aprender, y me dijo, ¿sabes dónde están los juzgados civiles de Hidalgo? Sí, están ahí por la Proco al lado, sale, lleva esta promoción y entrégala, sale. Todavía buena onda me dijo, No te vas a poner como el meme. no, no. Entregarlos a cosas y traerme el original. No, no, me pasó algo peor. Todavía me dijo, ¿sabes manejar? Sí, ten el coche. Bueno, ahí va. Ahí voy bien buena onda. Llegué, entré al juzgado, todo confiado, ya sé dónde es. Oficialía de partes 1, oficialía de partes 2. Y a mí me dijo que en la oficialía de partes común. ¿Y cuál es la común? Pues con todo y la pena vas y le preguntas a una secretaria, ¿cuál es la oficialía de partes común? Ahí donde dice oficialía de partes. No me ayude mucho, gracias. Bueno, ya. Ahí preguntando, cambiaban turno cada año, entonces me dijo, no es tal, no recuerdo. Vengo a presentar esta promoción. Sí, cómo no. A ver. Sí, abogado, ¿cómo no? Y dice, ay, ya me hice abogado, ¿no? Ya, si es grande. Exacto. Está muy bien. ¿Y su acuse? Ya, me acuse. ¿Y no trae traslados? Mis traslados. Permítame, voy a sacarle copias. Nunca me dijo la abogada de, oye, ¿sacas copias antes? No. Fue la novatada. Sí, entonces ahí me ves yendo a sacar copias y acordándome de mis clases. A ver, si son traslados, ¿cuántas partes son? Necesito tantos traslados. Yo saqué copias de más. Ahí va. Más vale que sobre que no que falte. Bueno, Porque pues me vuelvo a regresar la secretaria. sí, que me digan, ¿no? Entonces ya, total, que con todo y la pena aprendes a ir a preguntar, ¿dónde es esto? ¿Dónde? A todos nos pasa. Sí. Nadie nace sabiendo las cosas. Pero sí, indiscutiblemente, el mejor consejo que se les puede dar es sacrifiquen una parte de su vida y dedíquense a aprender algo. Lo que quieras. Academia, servicio público, litigio, notaría, lo que te llame la atención. Porque pasa una cosa curiosa con los abogados. Y es una mala concepción, desde mi punto de vista, que tenemos. Sí, el abogado debe tener un conocimiento amplio de muchos temas, básicamente de casi todos, debes conocerlo de todo, porque el derecho está en todos lados, pero eso no implica que no sepas decir, hijo, esa materia sí no la domino. Me han preguntado, oye, el derecho laboral, ¿te puedo explicar lo que recuerdo de hecho? Pero no domino el proceso laboral, no sé qué vamos a hacer en el derecho laboral, ni el derecho fiscal, ni el derecho mercantil, ni el derecho aduanero. Es más, hace años que no me meto al derecho civil. Llevo años en el derecho penal y tenemos que especializarnos. Abogados hay que ser especialistas en una materia. Hay como los médicos. Gente es especialista en algo. Pero Nada también más. sería aventurado, ¿no? Decir que un abogado le sabe a todas las ramas. No, pues no le sabemos. Pero Si uno no termina de aprender. Los abogados somos muy inteligentes y deducimos cómo son las cosas. exacto. Yo creo que justo por eso va la recomendación que usted hace, ¿no, Cres? Si bien podemos conocer de las diversas ramas, es necesario especializarse en una. Y también darle la oportunidad a otros abogados especialistas en aquella rama que no dominamos tan bien, a que puedan llevar de mejor manera ese asunto, ¿no? Justo tocábamos eso hoy con un maestro en clase, nos decía el mismo concepto. Ya no, los abogados todólogos, como los conocemos nosotros,
ya no tienen cabida. Ya no, porque el derecho ha ampliado mucho. Ya no es el mismo poquito de derecho, a lo mejor que antes se conocía, ¿no? Ya es tremendo, el derecho ha crecido enormemente. Y entender los nuevos sistemas, si alguien me dice algo, por ejemplo, del derecho laboral, les digo, ya no sé qué pasó con las reformas. Claro. Sí entiendo que cambió de una junta local federal, de un tribunal de conciliación, a un juzgado, y que ya se van a llevar los juzgados, ya los poderes judiciales estatales van a tener un juzgado para lo laboral, pero ya no sé el proceso. Ya desconozco, ya sé que van a llevar audiencias, sí, pero ya no sé más. Entonces, ya no podemos dedicarnos a todo. Tenemos que ser expertos en ciertas materias. Y en, y en ese aspecto, yo creo que todas las materias dan para comer ampliamente, ¿no? Los litigantes, a todos. Sí. Entonces, cuando te vuelves especialista es cuando mejor eres, porque vas a ser alguien que se dedica de lleno a eso, Así es. 100%. Retomando el punto de que usted nos recomendaba que los jóvenes abogados vayan a practicar, pero viene ahora una cuestión que muchos piensan o creen que para ser grandes abogados necesitan tener contactos. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene familiares en abogacía, cómo puede conseguir ser practicante de una firma o entrar a alguna secretaría? No el servicio social, sino simplemente para aprender. Fíjate, malamente es una concepción de tener contactos. Yo siempre he dicho que hay que tener relaciones, amistades, conocidos, ¿no? Cuando yo empezaba a ir al despacho, porque no iba yo diario, empezaba yo 1 o 2 días a ir, ahí te vas acomodando. Pues tenía mi grupo de amigos en la universidad y un día un amigo me dice, oye, ¿estás ocupado? Digo, no. Dice, es que fíjate que pues ahí aquí en el despacho en el que yo estoy aprendiendo, tenemos una complicación, tenemos que irnos a Puebla a un juicio y tenemos un desahogo de pruebas ahorita en el Pisaco. ¿Qué onda? ¿Nos echas la mano y te la desahogas? Ay, cabrón, le digo, pues nunca en mi vida he desahogado una prueba testimonial. No, no sé qué onda, ¿no? Dice, no, ya está el pliego de posiciones, ya tú ve y tú te presentas, lo haces. Bueno, pues consta que te estoy diciendo que no sé, no, paso por ti. Ese amigo me ayudó a aprender algo, ¿no? Sí. No sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal, yo le expliqué, pasó esto. Lo siguiente, creo que no nos fue tan mal, pero tampoco nos fue muy bien. Habría que ver, Pero está la anécdota. pero está hecho. Exacto. Pero se hizo el trabajo, ¿eh? Nos fue muy mal, pero me veía fabuloso. Y el trabajo, pero nos veíamos fabulosos, ¿no? No. Y entonces, pues ese amigo me permitió esa oportunidad. Así como ese amigo te da una oportunidad, te aseguro que todos tenemos un amigo que conoce a alguien que te va a buscar una oportunidad. Lo que pasa es que a veces no hablamos. Te quedas con tus ganas yo quisiera ir a un despacho a aprender. Y si no lo externas, nadie te escucha, ¿no? Y si tú le dices a un amigo, oye, no sabes de alguien que quiera un auxiliar, quiero aprender, no, te van a escuchar. A lo mejor le dices, no sabes que sí, el abogado anda buscando otro. Ahí donde estoy buscan a alguien más, vente. Pues órale, ahí voy. No, sabes que no, pero a lo mejor fulano, y ahí vas. O con un maestro, ¿no? O con un maestro. O tocar puertas, ¿no? Claro. Lo que te puedan decir es que no. Pero ¿qué tal y llegas Claro. y le dices, oye, pues quiero Claro. quería aprender, ¿puedo? Ahora, fíjense, pasa una cosa muy curiosa. No sé en laboral, yo creo que es igual. Pero al menos ahorita en el sistema acusatorio las audiencias son públicas. Las audiencias, tú vas como alumno, preguntas, oigan, ¿qué audiencias va a haber? Ten estas todas las audiencias de la semana que va a haber. Te organizas tus horarios, vas y te sientas a escuchar una audiencia. Y aprendes en audiencia. Créanme, fui asistente de sala y aprendí enormemente de ser asistente de sala. Eso yo creo que me permitió ser juez hoy en día. Me permitió aprender cómo se desahoga una audiencia, qué se ve en una audiencia, qué tienen que decir cada persona, cómo tienes que combatir las cosas. Y yo mismo me daba ideas, ¿no? Yo, este abogado ya la regó. Me hubiera dicho esto. Este no puede. ¿Por qué no dijo esto? Tú solito te das una concepción, todos tenemos una concepción jurídica. Y eso te permite hacer muchas cosas. Entonces, como alumno, si no tienes esta oportunidad, puedes ir a estas cuestiones que son públicas. Me imagino que el laboral también debe ser ya hoy en día público. Y todos vamos a transitar a la oralidad, todo va a ser público, van a ver. Entonces, pues oportunidades hay. A veces es hablar, créanme, es hablar, buscar. Sí, no puedes tener muchos conocidos, ¿no? No todos tenemos
los contactos, como dicen. Pero es cuestión de luchar y buscar. Vas a encontrar el camino. Bueno, Si Dios te sonríe y la vida te sonríe para la suerte, pues ya, te encaminas directo, ¿no? y tras esta experiencia que usted nos comenta como auxiliar de sala en lo que más aprendió y esas ganas de decir, "Ah, yo hubiera dicho esto o se equivocó en esto", ¿qué sintió usted el primer día que portó la toga como juez? Hijo, pues yo creo que los nervios todos los tenemos en un punto de la vida en desempeñar una función que a lo mejor no desconoces, pero es tu primera vez, ¿no? Y entonces, pues nervios sí tenía. La verdad es que creo que se me notaron menos que la primera vez que di clase. Porque la primera vez que di clase, creo que sonreía yo de más. Los nervios ya no sonreír, ¿no? Pero cuando llegué por primera vez a una audiencia, tenía pleno conocimiento de lo que iba a pasar, tenía pleno conocimiento de lo que me iban a decir. Entonces esa parte no me daba nervios. Yo creo que era más el nervio de la emoción de entrar a tu primera audiencia que vas a presidir. Claro. Y te cambia la perspectiva mucho porque, vamos, como asistente estabas abajo, al lado, el juez abajo, auxiliando y pendiente de cosas, pero no concentrado plenamente en la actividad jurisdiccional, no en resolver, no en lo que te van a plantear o decir las partes. Y cuando estás arriba, pues vamos, la concentración tiene que ser tal que se te olvidan muchas cosas, ¿no? Dejas el mundo afuera y te concentras en eso. Escuchas a las partes. Después generas una doble habilidad, déjame decirte, de estar pensando en cómo vas a resolver el asunto, pero al mismo tiempo estar escuchando qué te está diciendo. Porque te dijeron una parte y te quedaste tú como abogado, como juez, dices, ay, ajá, y a ver, espérame, ¿cómo era esto? Pero al mismo tiempo te siguen hablando y no puedes decir, a ver, espérame, déjame pienso tantito, No hay a ver qué voy a decir. No, estás en las dos cosas y te quedas y de repente dices, ay, espérame, lo que me dijiste era importante, ahorita sigo con mi idea y sale, síguele diciendo. Pero aparte yo valoro y respeto y admiro muchísimo el trabajo que hacen los jueces en audiencia, porque mientras uno te está diciendo, ya tienes que estar pensando en cómo está aplicado el Ministerio Público, y ya estás pensando si aplica la ley o no aplica, y, o sea, tú Sí, los ves claro. que nada más están haciendo, no están dibujando, ya están pensando en su resolución, No. en lo que dijo la defensa, en lo que dijo la gente del Ministerio Público, lo que dijo el asesor, y en lo que pudiera aplicarse en la jurisprudencia. Entonces el ejercicio es de tener 5 o 6 vías de información transitando y pensar si no se te va a pasar el tiempo y viene otra audiencia. No, y luego todavía te acuerdas, no, había una jurisprudencia que decía así, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? Ya estás en todo, se vuelve un mundo, la audiencia es un mundo de información tremendo y que fluye constantemente. Y la ley no te dice, ay, bueno, juez, vete a pensar 24 horas tu resolución y vienes y nos dices qué pensaste, Sí. ¿no? Lo máximo que nos permite la ley son 2 horas de receso. Pero estás diciendo 2 horas porque es un asunto muy complicado. O demasiados datos que tienes que analizar, algo que tienes que buscar. Pero cuando no, 15, 20 minutos, media hora de receso para ir a analizar, plantear qué vas a decir o cómo lo vas a decir, o buscar una información, una tesis, una jurisprudencia y decir, sale, vamos, de regreso a lo que dije. Y ya que tocamos ese tema, ¿por qué no nos explica cómo es que un juez resuelve? Pues es bien complicado. Déjame decirte que la actividad jurisdiccional es muy complicada. Sea el juez que sea, de cualquier materia. Porque tienes a dos personas en conflicto, ¿no? Por decirlo simple, ¿no? Dos personas en conflicto y alguna no le va a favorecer tu resolución. No puedes tener a las dos contentas, ¿no? Y no es que no quieras favorecer o no es que quieras favorecer a alguien, ¿no? Sino que simplemente la ley te dice cómo deben de ser las cosas. Y si no se ajusta a los presupuestos legales, pues simple y sencillamente no le va a corresponder la justicia para que lo entienda la gente, ¿no? O sea, la justicia Sí. la justicia la vamos a traducir en aquello que la ley me dice que tengo que hacer. Porque nosotros somos jueces de aplicación de ley. Los jueces que van a analizar si se violan o no se violan sus derechos, si hay una vulneración a los mismos, si hay una vulneración al proceso, son los jueces federales. Ellos son de garantías, ellos estudian eso. Nosotros en el foro local pues, somos de aplicación del derecho. Entonces un juzgador resuelve aplicando lo que dice la ley. Si se encuadra lo que me estás diciendo, lo que dice la ley, le toca. Si A es B, si, ¿cómo va el silogismo? Todas las A son Bs.
todas las B son Cs, por lo tanto todas las A son Cs, ¿no? Fácil, sencillo. Si esto es igual a esto, me va a dar esto, ¿no? Así lo aplicas, es un silogismo lógico, algunos ya le llaman lógica jurídica, es lo mismo. Bueno, en Pero, casos sencillos, ¿no? sí, claro, en Porque- casos sencillos, porque pero- nunca hay un caso sencillo. yo siempre he dicho, aunque el procedimiento sea el mismo, cada No. asunto tiene su particularidad. Sí, es que No todos van a seguir la misma línea procesal, los mismos pasos, pero cada uno tiene tintes totalmente todos son distintos. diferentes. Al final, las ciencias humanas tienen eso, ¿no? Ujú. No hay nada certero. Todo cambia. Con la humanidad todo cambia. Sí. Y la sociología lo estudia más rápido que el derecho. En derecho vamos más atrasados, pero bueno, es parte de la evolución social. Y sí, cada asunto es complejo porque cada parte piensa distinto, cada parte considera una cuestión distinta. Y si le sumas a que cada persona tiene esa concepción, cada abogado hace un análisis distinto de las cosas. Pero nosotros como jueces de control solamente resolvemos con lo que nos dicen en la audiencia. A veces pasa que el Ministerio Público ya te expuso una cosa, el asesor te dijo otra, el defensor te dijo otra, y de repente le das el uso de la voz a las personas y dices, es que no, así no son las cosas, y tú dices, bueno, pero yo no puedo resolver con lo que usted me está diciendo, tengo que resolver con lo que el Ministerio Público me expuso. Y aunque me diga que no son así, yo tengo eso, nada más. Por ley, nada más tengo que hacerlo. Entonces te ajustas, tratas de ajustar o ver qué se ajusta a la ley y es lo que aplicas. A Pues, veces... Ay, No, adelante. En ese sentido, a mí me surge una duda porque nosotros somos estudiantes de Derecho, la Yuri ya egresó, usted claramente es juez de control, pero para todos aquellos que tengan oportunidad de escuchar y ver el podcast, que no son ni abogados, ni estudiantes de Derecho, ni nada, a mí me gustaría que nos platicara un poquito de una situación muy particular que sucede con los jueces. A veces nosotros leemos noticias que literal en encabezado y que vende bastante. El juez tal o juez de tal estado dejó en libertad a tales personas por la comisión de tal delito. Entonces, la prensa, que tampoco es especialista en derecho, y la gente que tiene acceso a estas notas, que también desconocen el derecho, se quedan con esa idea de que si algún presunto responsable de la comisión de un delito está en libertad, es plenamente culpa del juez, pero nosotros involucrados en un ámbito jurídico sabemos que no es así. Me gustaría que usted, siendo juez, pudiera explicarle como en términos simples a las personas que nos escuchan cómo es que esto no sucede así, cómo a veces es parte del trabajo bien o mal hecho que realiza el Ministerio Público, el mismo desahogo de las pruebas y distintos factores que nada tienen que ver con el ejercicio del juez. Bueno, mira, ahora con el nuevo sistema cambiaron muchas cosas. No todos van presos, ¿no? Solo ciertos delitos tipificados como graves ameritan la prisión directa, que fue hace poco el tema que en la Suprema Corte estuvieron dilucidando, ¿no? En general, los delitos simples, patrimoniales y demás, pues si no hay armas o medios violentos, pues acreditan que siga su proceso en libertad. Y ese es un primer punto que la sociedad todavía estamos asimilando, ¿no? ¿Cómo es que golpeó a fulano y anda en libertad? Bueno, pues lo permites, la ley te permite seguir tu proceso en libertad. Claro. No, yo lo vi cómo se llevó la bicicleta, ahora ya anda en libertad. Pues sí, no robó con violencia, ¿no? Puede seguir su proceso en libertad. Ese cambio de concepción a la sociedad la ha complicado mucho, porque estamos muy acostumbrados a que fueran recluidos todos. A una cultura del castigo, Sí, ¿no? o sea, O lo sea, cometiste, hay que va. cambiar el chip a una justicia restaurativa y restitutiva. Y es, yo quiero que lo castiguen, yo quiero que lo encierren. Estamos acostumbrados a puro reactivo, un Sí. sistema reactivo totalmente. Lo primero era, no, lo quieres ver preso. Bueno, ahora ya no lo puedes ver preso. Y entonces ahora ya empieza el cambio, ¿no? Ya mucha gente dice, no, yo ya no quiero saber nada del problema. A mí ya páguenme lo que me hizo el daño y ya.
y vamos a la justicia restaurativa, bueno, nos interesa que usted se vaya bien, pero tampoco quede impune el señor, ¿no? Claro. Ahí vamos en esa parte. Pero a veces sucede que hay una investigación que también el Ministerio Público tiene carencias, como todas las instituciones, no tiene personal, no tiene peritos, no tiene policía de investigación, está limitado con los pocos recursos que tiene. Claro. Nosotros veía en Ciudad de México que ni hojas tienen los ministerios públicos, y es que barbaridad, ¿no? O sea, estamos en un sistema en que ni hojas tienes para trabajar, es complicado. Sí. Si no tienes hojas, imagínate qué vas a necesitar, qué otros recursos, recursos más costosos no tienes para funcionar. Es que es orar. Sí. Sí, pero se nos olvidan las cosas, hay que Sí, leer pero también. no. Entonces, pues no tienen todas las herramientas y a veces no logran generar toda la investigación idónea. Ujú. Y esa falta de investigación idónea lleva a que el juzgador diga, pues no me diste los elementos necesarios, Claro. no me diste las pruebas necesarias para poder resolverte a tu favor, ¿no? Te faltó hacer esta investigación, no. Esa misma falta de cultura de que debemos entender que pueden llevar un proceso de libertad lleva a que el Ministerio Público lleve asuntos que tenía que haber dejado en libertad ante el juez. Y tú como juez le dices, bueno, tiene derecho a llevarlo en libertad, ¿para qué lo traes aquí? Sí. Déjalo ir, sigue tu investigación, junta más elementos y lo traes, porque ya me lo trajiste, pero no juntas todos tus elementos con permiso, no hay tenías forma. lo necesario para que yo te lo sujete a un proceso penal. Que hay que entender algo, el primer paso en lo penal ante un juez es una sujeción a proceso penal. No sabemos si es culpable o inocente. La presunción de inocencia se mantiene. Nada más lo Claro. vamos a sujetar a un proceso penal. Ya veremos en el juicio, ya ante un tribunal de enjuiciamiento, si es culpable o inocente. Pero son muchos factores. También a veces te encuentras a las víctimas que no se saben expresar, que no te saben decir las cosas. O los testigos que no quieren acudir. Y entonces, pues sí tienes a la víctima con su dicho cierto, las cosas como son, y no tienes testigos, porque no quieren acudir, no quieren declarar. Y pues, ante falta de testigos, ¿qué haces? Son enormes cantidad de factores que te llevan a resolver de una u otra forma. Si le sumas eso, que también debemos de vigilar los derechos humanos que tiene toda persona, todos, puede ser peor de los criminales si quieren así tacharlo, pero también es persona y tiene que ser protegido por derechos humanos. La sanción va a ser una, el castigo va a ser uno, que es la prisión. No, los demás castigos no pueden ser. Y eso es lo que la sociedad a veces no entiende, ¿no? El hartazgo social lleva a esas cuestiones de querer linchar a las personas, de quererlas golpear. Una justicia inmediata. Sí, sentir esa satisfacción, pero eso no es el castigo debe ser la privación de la libertad. En algunos casos. Sí, cuando lo amerita, ¿no? Pero no el corporal, los castigos corporales no pueden existir en nuestra sociedad, es algo que no podemos permitir nunca. Yo creo que a lo mejor en un primer momento, lo que, para todos los que nos escuchan, lo que cuesta un poquito entender a nivel social es que en el derecho penal se llevan etapas, ¿no? Y que se tiene que seguir ciertos plazos y términos, pues, de la ley, ¿no? Y sobre eso, pues, a lo mejor en una primera etapa inicial, que puede ser por control de detención, cuando el trabajo debe ser de los elementos que detienen a la persona y se están violando totalmente los derechos, pues lo que procede ahí es no calificar de legal la detención y la gente piensa o puede entender que a lo mejor ya el sujeto quedó totalmente impune y se fue y todo, aunque siga sujeto a un proceso en lo que se acredita o no la responsabilidad, ¿no? Claro. Frente a eso, ¿cómo poder determinar cuáles son los factores por los cuales a lo mejor en casos graves, delitos pues un poco fuertes como abuso sexual, como violación, que a lo mejor pudieran ser en flagrancia, podrían determinarse o a razón de que podrían mejor decretarse un no control de la detención o decir, bueno, no hay elementos suficientes, le violaron las garantías y... Sí, no, es una complicación porque el problema no es que hayan vulnerado sus derechos, sus garantías, porque puedes iniciar procedimientos en contra de quien lo haya hecho, ¿no? Los servidores públicos que hayan vulnerado algún derecho les vas a iniciar su procedimiento. Sí. El problema es cuando vulneras esos derechos en tu procedimiento y eso te puede llevar a generar una nulidad en las pruebas. Y eso es muy grave porque nosotros lo tenemos que advertir, nosotros tenemos que analizarlo. Pero quien lo generó, ¿cómo le explicas a la víctima que
una autoridad X generó una vulneración tal que llevó a una nulidad de unas pruebas y por eso se va en libertad. ¿Cómo le dices que fue culpa de una autoridad? No del juez, de una autoridad. Policía, de alguien que recabó mal una prueba, alguien que hizo mal algo. ¿Cómo le explicas eso? No es posible. Entonces tienes que ir pues vigilando todo eso, ¿no? Parte de procedimientos, sí. Los derechos de todas las personas, sí. Y es una complicación tremenda, pero más aún en los controles de detención porque tú lo analizas y dices, bueno, sí, la ley es clara y te dice que deben ser las cosas de una forma, pero la ley no contempla las implicaciones a las que se enfrenta un elemento policíaco, las complicaciones que tiene en su quehacer diario, ¿no? Y cómo él tiene que reaccionar y entonces llega alguien y dice, es que me golpeó y demás, que dice el elemento, solo soy una fuerza de más porque no se estaba quieto. Pero mientras no, llevas al elemento policíaco a un proceso de ver si sí o si no. Claro. Y esas cuestiones no están claras en la ley. Tienes que ir viendo como juez qué es lo prudente y hasta dónde. Hay una cuestión muy importante que hoy en día la ley nos permite, que es que tú sustentes una determinación en la lógica. Antes no. Ahora ya se puede decir, a ver, espérame, por lógica, pues sí, yo entiendo que tienes marcadas las esposas, pero mi lógica me dice que también que si tú no te estás quieto, la esposa se va apretando más. Y tú solito te puedes generar la lesión. Y no forzosamente en el momento policiaco. Entonces alguien dice, es que mire, hasta me marcaron las esposas de más. Bueno, y el elemento dice es que se movía mucho. Ok, mi lógica me dice que en efecto, si te moviste, tú solito te lastimaste. Bien, de todos modos hay que iniciar investigación, pero mientras tanto no es suficiente eso para decir, ay, se va en libertad. Y bueno, ahora que igual mencionó sobre la aplicación de las leyes y cómo dentro del procedimiento alguna prueba, por ejemplo, obtenida con violación a derechos humanos generaría la nulidad de esa y hasta otras, ¿usted ha escuchado, o leído o hasta aplicado la jurisprudencia que habla sobre la teoría del fruto envenenado y que es muy mencionada por la doctora Carla Prat? ¿Usted ha tenido algún juicio en el que haya tenido que resolver, pero en sentido contrario? Es decir, partiendo de esta jurisprudencia, han surgido nuevas corrientes que son como una excepción a esta teoría del fruto envenenado, que ciertas pruebas, a pesar de ser obtenidas con violación a derechos humanos, de no haber sido en este sentido, habrían subsistido o se habrían obtenido de otra manera. ¿Cómo sería el razonamiento de un juez al aplicar esta contrateoría? Fíjate, las teorías jurídicas doctrinales son muy buenas, te generan muchas perspectivas de otra cosa. Pero como jueces solamente podemos aplicar lo que está en la ley, la jurisprudencia y hoy en día los precedentes. Sí. O sea, puedes venir a manejar una teoría alemana muy excelente, pero tú dices, ¿qué crees? No Ni mi está ley. regulado. Eso lo vamos a dejar a los jueces federales. Ellos sí pueden hacer un análisis más profundo de qué tanta aplicabilidad hay. Bueno, y respecto a las contrateorías de, valga la redundancia, teoría del fruto, el árbol envenenado. Pues mira, la evolución del derecho te lleva a muchas cuestiones, ¿no? Sí, la teoría del fruto del árbol envenenado es muy buena y dices, ok, en efecto, si hay una prueba mala, va a contaminar a todas las demás que se obtuvieron de esa forma. Pero las otras teorías te dicen, bueno, a ver, espérame, sí, en efecto, las puede contaminar, pero ¿qué crees? De todos modos, puede haber otra forma de que te llegaras esa información. O aun cuando la contamine, esta información va a subsistir siempre, siempre, de una u otra forma, entonces no la puedes escribir plenamente. De ahí la importancia de la lógica del juzgador. Porque sí son teorías, pero no hay una ley que te diga, ay, debes hacerlo de una u otra forma. Claro. Tienes que aplicar esta teoría en esta o en esa teoría en otro, ¿no? Entonces el juzgador tienes que analizar perfectamente cuáles son las consecuencias jurídicas. Cada asunto es distinto y cada asunto te lleva a una cuestión distinta, a un planteamiento diferente. De decir, a ver, espérame, es que esto no puede ser así, esto no es posible por esto.
Claro, todo lo tienes que buscar, sustentar y argumentar debidamente, pero si tu lógica te dice esto no puede ser, esta prueba iba a ser de todas formas obtenida, de una u otra forma, ¿no? Se iba a lograr obtener, si no era por este camino, era por este, entonces tenemos que valorarlo, ¿no? O a lo mejor sí fue una violación de derecho humano, pero no te arruina toda la prueba. Tienes que buscar una ponderación en todo momento, ¿no? Yo creo que salvo que hay una violación muy clara y fuerte, llevaría una nulidad consecutiva de otras pruebas. De lo contrario, tienes que ir analizando prueba por prueba y su forma de obtenerla. Y como juez penal, todos los días ves pues asuntos un tanto complejos, ¿no? Que contravienen a las normas sociales, homicidios, feminicidios, violaciones, abuso sexual, robo, cosas que realmente pues no encajan en la convivencia diaria. ¿Cómo lidias con eso? Hijo, es bien complicado porque tu perspectiva del mundo cambia. O sea, tu perspectiva hacia las demás personas cambia, ¿no? Te das cuenta que vives en un estado en el que constantemente hay una serie de delitos interminables. Y eso que como juzgadores conocemos una cuarta parte, yo creo que de lo que llega a las fiscalías, ¿no? Pero pues tratas de enfocarte en lo bueno que tiene en la vida, ¿no? O sea, en las cosas personales que tienes, ¿no? Si tienes hijos, pues, en su desarrollo, si tienes metas personales, en tus metas personales, en tu familia. Tra- Tienes que hacer una separación plena de lo que es el trabajo con tu vida. Porque si no, vivirías en un estado de incertidumbre que no te permitiría gozar la vida. Entonces, ¿Cómo duermes entonces? no, yo duermo muy placenteramente, muy, muy placenteramente. No, tengo un sueño muy pesado, entonces... No, descansas, tienes que descansar. El cuerpo humano te exige un descanso. Y al final de cuentas es como cualquier otra profesión, ¿no? Cuando estás en el trabajo, tu mente debe estar enfocada en el trabajo. Y cuando estás fuera de él, debes de olvidarte de lo demás. Porque si vives llevándote el trabajo en la mente, te vas a desgastar completamente. Y eso no sirve de nada. El estrés no te lo vas a quitar nunca. Bueno, y en este caso, por ejemplo, siendo juzgador en el ámbito penal, pues también a los que nos escuchan, pues creo que es importante que para los jóvenes, porque esto es un equipo de jóvenes que vamos iniciando en esta larga carrera del derecho, pero para los que no son abogados, pues también saber que desde que cumples la mayoría de edad, dejas de ser, cumples la mayoría de edad y empiezas a tener responsabilidad incluso penal, ¿no? Hasta con acciones muy simples que suelen suscitarse el día con día, las amenazas, las lesiones, daños por culpa. Bueno, vamos, desde que tienes ya 14 años ya tienes problemas jurídicos, Con ¿no? los grupos etarios. Sí, ya la justicia para adolescentes ya te implica en muchas cuestiones. A lo mejor no una sanción de prisión como tal, pero tienes consecuencias ya jurídicas. No plenas o no a la magnitud de cuando cumples esa mayoría, pero ya las tienes. Y cuando tienes los 18, hijo, es bien complicado porque yo siempre he dicho que nadie te explica tres cosas, ninguna parte de la educación. Cómo vivir la vida, porque nadie sabe cómo vivir una vida plenamente. Cómo administrar económicamente el dinero, porque nadie sabe, y Como los pocos que ahorrar. saben no te lo enseñan. Y las consecuencias jurídicas de los actos, ¿no? Y los hechos. O sea, nadie te dice, ah, mira, te lo pueden decir, pero no lo vas a entender nunca hasta que no tengas una complicación. Y entonces como joven no miras las consecuencias de muchos actos. Si vienes de una familia que a lo mejor te supo guiar y tienes una idea, pues evitas los problemas. Pero también si vienes de un núcleo familiar o de una familia que es conflictiva, te lleva a ser conflictivo y también te lleva a tener problemas. Entonces yo creo que ahí tienes que apelar mucho a la personalidad de cada joven, ¿no? No quiere decir que porque vengas de una familia vas a ser así, puedes cambiar. Pero tienes que apelar mucho a esa parte de él y a su círculo de amistades. Yo siempre he creído que la amistad tiene mucho que ver en el crecimiento del joven. Y entonces, ¿qué recomendación le daría a los jóvenes? ¿Qué recomendación jurídica? Bueno, la recomendación jurídica es portarse bien, ¿no? Para que nos entendamos en palabras simples y llanas, hay que portarnos bien. Dice un dicho, ¿no? No hagas algo bueno
Que Parece parezca mal esté malo. malo, ¿no? O algo malo Pues parezca no que bueno, ¿no? parezcan malas, ni ¿No? malas que parezcan buenas. Entonces no puedes hacerlo, ya. Trata de comportarte de la mejor forma posible. Vas a tener problemas siempre. Parte de la vida te va a enseñar cuáles son los problemas y tienes que evitarlos. Pero entre menos y menos complicados tengas, mejor. No es lo mismo, no sé, por accidente haber roto un vidrio, que tengas que ir a ver al vecino y arreglarte con el vecino. A ya llegar y pelearte con el vecino y generarle lesiones. Entonces, tú tienes que saber que hay límites y tienes que buscar siempre ajustar tu vida a esos límites. No hay más. Esa es la mejor forma en la que puedes evitar conflictos, ajustarte a los límites. Paciencia, tolerancia, porque no todos son iguales. La sociedad no piensa igual que tú. Y entonces cuando tú eres tolerante o paciente te ayuda mucho. Es más, velo, quien conduce, ¿no? Quien conduce pasa y te dice 20,000 cosas. A mí me dan risa porque les digo, oye, te digo no sé qué. Ni escuché. Yo venía escuchando mi canción, ya se enojó él. Quien se amarga es él, no yo. Yo sigo mi camino, sigo mi vida normal. Ya. La paz y la tranquilidad que uno puede tener en su vida no tiene precio. Eso es lo mejor que te puedo decir. Y como juez penal, dime, sin afán de criminalizar, ¿no? El delincuente, la persona en conflicto con la ley, ¿se hace o nace? Hijo, tiene, tiene una complicación responder eso porque hay quienes la vida los lleva al camino de la delincuencia, ¿no? Las circunstancias los llevaron. No tenías nada y tuviste que buscar la forma, ¿no? No es una justificación porque pues, trabajo hay y luchar con el trabajo se puede, paso a pasito vas logrando cosas, pero pues a lo mejor también la necesidad te apremia y te llevó a esa vida, o es la vida en la que creciste, ¿no? Pero también hay quien tuvo una vida fácil y todo a la mano y aún así decidió defraudar, decidió hacer un fraude y a sabiendas de lo que estaba haciendo, ¿no? Y de engañar y demás. Entonces, no sé, puede ser que la vida te lleva, puede ser que naciste con esa intención maléfica, por así decirlo, en tu persona, no sé. Para mí es muy difícil contestar eso. Y hacemos la acotación, ¿no? A lo mejor en los delitos dolosos, porque los culposos pues son a veces Sí, ya, ni las modo. circunstancias, uno que no Eso, puede, eso cualquiera puede estar en un delito culposo. Claro. unos daños por culpa. Nadie está Unos daños exento de... Nadie está exento de... Sí, yo creo que sí, ese es un tema como muy complejo porque, como dice, algunos sí, su contexto social, la necesidad los llevó a ese camino, otros deliberadamente lo hicieron de ese modo, pero también hay los casos inversos, ¿no? Quienes en un contexto desfavorable eligieron con convicción ser buenas personas, seguir el camino correcto, y también el caso contrario, ¿no? Sí, es difícil. Entonces, sí, hay particularidades en ello. Yo creo que es muy complicado. Preguntémosle a un criminólogo, ¿no? Claro, no, Exacto. Un Próximo antropólogo, criminólogo que nos explique, a ver qué no, teoría hay. pero También, Antropólogo. claro, ¿no? ¿sabes qué? Sobre todo porque tú eres juez, ¿qué tanto? Y vamos, estamos en una corriente penal en la cual juzgas conforme al acto, a lo que hizo el actor, no al delito de cara, ¿no? De parece delincuente, se ve de Sí, tales claro. características, ¿no? Pero ¿qué tanto te impacta? Primero, ¿qué tanto te impacta las circunstancias bajo las cuales cometen el delito? Y la segunda, ¿qué tanto puede influir? Yo sé que es aplicar la ley, pero ¿qué tanto pudiera influir incluso hasta en tu resolución? A lo mejor en la reparación del daño, ¿no? Que digamos, bueno, sí, se acredita la responsabilidad y las circunstancias no dan para que sea una reparación más allá de la integralidad. Sí, como juzgador tienes que contemplar muchas cosas. El hecho, lo que posiblemente generó el hecho, eh, la acción después del hecho también, ¿no? Todo eso es lo que vas generando. Y tienes que ponderar derechos de ambos, tanto de las víctimas como del imputado. A lo mejor el imputado dice, sí, lo cometí, confieso que lo hice, y sí quiero pagarle y repararle el daño a la persona. No tengo dinero. Lamentablemente aquí hay gente que se olvida que existe un fondo de auxilio para las víctimas, que puede ayudar. Si de plano hay que reparar el daño, pues hay que ver esas gestiones, ¿no? O sea, que les ayuden a las víctimas.
Al final el sistema también está diseñado para ya no generar nada más procesos penales y condenados y sentenciados y que las víctimas, bueno, pues ya lo condenamos y ahora, porque es un problema, yo siempre he dicho, lo condenas, te dice, sí, ya es mi condena, cumple su condena y no repara el daño, y no tiene con qué, y la víctima, ¿dónde queda? ¿No? O sea, entonces, de nada te sirve haber llevado todo un proceso penal para que la víctima tampoco vea una reparación. Y tampoco te sirve tener a alguien en la cárcel que tenía una voluntad plena de pagar, que estaba consciente de lo que hizo mal, que a lo mejor por cuestiones no era plenamente su voluntad, pero que podemos ayudar a solucionar ese conflicto. Y solucionar el conflicto, a lo mejor esta persona nunca más lo vuelve a ver en esos asuntos penales, ¿no? Exacto. Posiblemente, no sabemos. Pero hay que considerar todos los aspectos posibles para dar una solución. Nuestro trabajo también es invitarlos a que lleguen a esas soluciones cuando la ley lo permite. Lleguen a esas soluciones, platiquen, tengan una posibilidad de salida. Nuestro trabajo es facilitarles también esas posibilidades, porque pues, tampoco es como que, ay, sí te voy a condenar y luego veo si te doy una salida. No, si me dices, quiero una salida en este momento, adelante. De una vez yo siempre solucionamos un asunto menos, más fácil. Te voy a preguntar ¿qué hace un juez en su tiempo libre? ¿Deja de ser juez? O, por ejemplo, sus hobbies, ¿qué le gusta hacer? ¿Divertirse? ¿En qué se divierte? Más bien? Vamos, no dejas de ser juez. Te llevas los asuntos a casa siempre los traes en mente, todos. Y tienes que estudiar cosas que no te da tiempo en el trabajo estudiar, porque quieres estudiar algo y llegan más asuntos que tienes que atender. Entonces a veces en casa es cuando tienes el tiempo para estudiar con más tranquilidad. Yo en particular me gusta leer novelas, me distraen la mente, me encanta ver películas. Ya no voy al cine tanto como quisiera, pero... ¿Pero qué tipo de películas? ¿De crímenes? No, no, fíjate que me encanta la comedia, sí, pero me gustan más las películas de acción y mi género favorito es las de zombies. Ahorita estoy encantado con la de HBO, pero bueno, luego les platico de eso. Y mi género favorito son las de zombies, no sé, me gusta, me distrae esa cuestión. Y últimamente me gusta mucho el anime. No sé, van 3 películas de anime que yo digo, oye, no está tan mal esto, no es lo que yo pensaba, pero está ahí. Y en particular me encanta y disfruto mucho compartir con mi hijo, ¿no? Verlo crecer, sus logros. A él le gusta mucho jugar al fútbol, entonces llevarlo a sus partidos, verlo jugar, ver cómo crece en ese aspecto también él. Y está enamorado del fútbol. Ya no me quito del fútbol con él, entonces. Y de repente jugar videojuegos con él también. Es un niño pequeño, entonces también un rato. Ya no lo entiendo tanto como antes, pero me distrae ahí un poco. Pero eso nos deja ver que atrás de un juzgador y que a lo mejor el que el juez penal sea tan castigado socialmente, pues atrás de ello hay una persona, ¿no? Que vive, llora. Una parte muy humana. Sí, que no de... se visibilice tanto. Hijo, no sé, la verdad es que a los amigos o conocidos que he tenido como abogados dicen que el estrado impone mucho. Desconozco, no he estado del otro lado para decirte si sí o no. Pero me imagino que sí, yo creo que sí. A cualquier persona que estás en conflicto en un proceso penal y de repente ves al juez arriba, y yo creo que sí te impone, ¿no? Y sí, dejas de ver esa parte de que pues, también somos humanos, también nos enfermamos, nos cansamos, queremos descansar, disfrutar. Y busca uno el espacio siempre para hacer, ¿no? Tienes que hacer tiempo. A mí el día no me dura. Ahí es que termino a las 12, 1 de la mañana trabajar, de atender las cosas. Y el otro día tempranito de nuevo, ¿no? Y ahí estás todos los días, ¿no? He salido de audiencias a las 2 de la mañana. He entrado desde 8 de la mañana y salido a las 2 de la mañana, de audiencia tras audiencia. Y no es como que digas, ay, voy a dejar de trabajar. Yo he tenido compañeras que han salido a las 5 de la mañana. Y dice, y al otro día tienes otra vez audiencias, y no es como que digas, ay, hoy no voy a trabajar. Tienes que estar. La delincuencia no sí, es nada, no, y la justicia tampoco. Menos. Pero como juez penal, no vives a veces, digo, ya sabemos que atrás hay un ser humano, pero no vives con miedo de resolver algún asunto feo. ¿Con qué seguridad sales a la calle? Hijo, qué complicado. Mira, yo no tengo una seguridad. El Estado no te da una seguridad como tal. Te dicen, aquí está tu nombramiento de juez, corre a resolver usted.
no tienes no tienes alguien que te venga cuidando, de nada, ¿no? Pero también yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que tú resuelves con convicción de lo que estás haciendo, ¿no? Tú resuelves convencido de que estás resolviendo algo apegado a derecho. Y que en muchas ocasiones cuando lo explicas, porque las partes hoy en día que están en audiencia escuchan, y les explicas, es que esto no está bien por esto está mal, esto no se hizo correctamente, se van tranquilas, dicen, ok, sí, en efecto, a lo mejor sí no hicimos esto, sí nos faltaron estas pruebas, sí necesitaba yo decirlo al Ministerio Público esto, y entonces te vas tranquilo con ese aspecto. Miedo, cuando tienes asuntos complicados, siempre vas a tener, ¿no? Porque tú no tienes ninguna certeza de que todo va a estar bien. Pero al final también dices, es parte del trabajo y te toca resolver, ¿no? Yo creo que el mismo miedo tienen aquellos policías que transportan a delincuentes de alta peligrosidad y Sí, les toca el trabajo de hacerlo y hay que... Nadie piensa en, ay, ¿qué tal que te matan? Pues sí, a lo mejor sí, ¿qué tal que no lo te sabemos, ¿no? interceptan? Pero, ¿Cuántos casos, no? De no, jueces federales. jueces federales Jueces federales. No, y hay jueces federales que tienen custodia plena, ¿no? Y de ellos y su familia, plena custodia de estarlos cuidando. Nosotros no, pero pues también dices, ok, sus asuntos federales tampoco es como que en el local tengas tan Cualquier cosa. lo mismo, ¿no? Pero Sí. no, yo salgo ahorita en la noche, puedo caminar en el parque tranquilo, me encuentro a alguien, lo saludo, porque soy alguien que está plenamente convencido de que cuando resuelve, resuelve con lo más apegado a derecho que se puede, ¿no? Con la mejor forma que puedes resolver. Y te puedo decir algo, llevo 3 años en el encargo y no tengo un amparo para efectos ni de fondo. No me han concedido ni un amparo. Tengo 3 apelaciones que me han revocado. De más de 300 causas que llevo, pues creo que no, Es un no se acerca ni indicador. al 1% de lo que tengo en decisiones revocadas. Entonces eso pues también habla de que el trabajo se va haciendo y permite a uno estar más tranquilo, ¿no? Bueno, pues y pues ya para ir cerrando un poquito, primero que nada agradecemos que nos haya acompañado, que nos resuelva tantas de las muchas dudas que tenemos y que quede, aún quedan sobre la mesa. Me gustaría hacerle nuestra pregunta obligada. ¿Qué lo ha marcado en su vida? ¿Alguna situación, algún trabajo, alguna anécdota, experiencia que haya sido pues muy importante o trascendente para su vida, que nos pueda compartir a todos los que nos escuchan? Ay, qué difícil me la pones, oye. Hijo, me la pones muy difícil porque soy una persona que deja ir muy fácil las cosas. Cuando algo bueno o algo malo pasa, no soy alguien que retiene mucho las cosas, entonces dejo fluir. Y eso pues implica que, no sé, en estos momentos no me acuerdo de algo en específico que me haya marcado plenamente en la vida como para decirte, esto me cambió, me transformó. Te puedo decir que sí, que sí cambió mi perspectiva de la vida. Y eso fue leer libros de cómo administrarse económicamente. Fíjate que leí libros, los más comunes, los más conocidos, Padre Rico, Padre Pobre, el hombre más rico del mundo. ¿No? Y esos libros me ayudaron a entender que no hay una educación económica, nadie nos enseña nada de lo económico en la vida. Y entonces me ayudaron a entender que uno debe administrarse, saber administrarse económicamente. Entender que no puedes gastar más de lo que tienes, ni puedes crearte deudas que no sepas que puedes pagar plenamente y que te permitan seguir llevando una vida normal. Y eso a lo mejor sí me ha permitido estar tranquilo en esa parte de mi vida, siempre, siempre, desde que ganaba poco hasta que vas ganando más, pero siempre con esa tranquilidad de decir, bueno, esto es lo que yo puedo tener, ¿no? Y sí, todos soñamos con más, todos queremos Todos algo aspiramos a extraordinario, más. ¿no? ¿Quién no quiere el coche del año? ¿Quién no quiere eso? Pero también entiendes que todo eso es pasajero, ¿no? Que nada de eso es pleno. Que hoy lo tienes el coche del año y el otro año ya no es del año, ya no lo vas a tener, ya no es lo Desde el mismo. año pasado. Sí, entonces, pues es pasajero. Y aprendes a disfrutar lo que tienes, lo que puedes tener con plenitud, sin preocupación, sin sacrificio, sin decir lo debo de pagar.
Las deudas son buenas y las sabes manejar. Y eso sí te puedo decir, esos libros me cambiaron la perspectiva económica de la educación. Eso y a lo mejor que mi padre siempre me enseñó a leer desde pequeño. Me obligaba a leer desde que iba en la primaria 10 minutos al día. Se lo agradezco enormemente porque cuando llegué a la carrera de Derecho me decían, tienes que leer. Y yo, bueno, pues vamos a leer. Y es un libro, sí, pues ya lo leo. No es como que dijera, ay, Dios, qué flojera. Y hoy en día lo agradezco más porque de repente te toca leer resoluciones de 80, 100 hojas y dices, chinos, a leer, ¿no? Hay que leerlos rápido y entender todo. Y precedentes que de repente son muy largos y dices, tengo que estudiarlos, tengo que comprender esa parte. Entonces, eso sí, esas dos cosas podría decir que me han cambiado mucho. Y bueno, pues ya para terminar, me gustaría preguntarle, o más bien que nos diera dos recomendaciones. Nuestra recomendación que ya venimos manejando desde el anterior capítulo, que era una recomendación de una serie, película, libro, que usted crea que a todos nos podría enriquecer, disfrutar. Y una recomendación para jóvenes abogados. Bueno, mira, de películas soy muy malo recordando nombres de cosas. Soy, soy malo de la farándula, eso sí soy muy malo. Pero ahorita estoy viendo una Netflix que se llama... No nos paga Netflix por hacer comerciales. No, le vamos a cobrar. Dato Vamos a curioso. cobrar, ¿eh? No, que se llama La Hora de la Justicia, ¿no? Está muy interesante para abogados y para la sociedad en general, porque un grupo de personas llegan a secuestrar un juicio de un sujeto que ellos consideran plenamente culpable y dicen que el sistema no funciona y cuestionan toda esa parte del sistema, que no se da justicia, que solamente es para unas personas, que no para todos, etcétera, que hay racismo o afectación a los más pobres, etcétera. Y la jueza que está ahí dice dos, tres cosas muy interesantes sobre lo que es la justicia, ¿no? O sea, el sistema funciona y funciona por algo. No puede llegar cualquier persona a hacer un juicio y decir, es que tú eres culpable. Y no puede haber quien se cobre por sí mismo. Y tampoco podemos creer que la sociedad deba resolver. Porque a diferencia de los otros poderes, del poder ejecutivo, legislativo, el judicial te exige una especialización. En el judicial no puede llegar cualquier persona improvisada y sin saber. Te exige ser experto en el derecho, en la rama que vayas a estar te exige. Porque en los demás, bueno, pues eres diputado, eres representante social, no necesitas tener pleno conocimiento de la creación, formación y transformación de las leyes. Sí importas, claro, pero no plenamente. Bueno, y entonces esta serie pues cuestiona el sistema, la justicia, la impartición de justicia y pone a la sociedad a decidir si una persona es culpable o inocente. Pero el Poder Judicial es el único que requiere una especialización, ¿no? Tienes que ser especialista en el derecho, porque no nada más es decir, ay, sí, lo que dijo el testigo es cierto. No, yo le creo más a ese testigo y ya por eso digo que es culpable, no. Implica una valoración de muchas cosas, de la coincidencia de los hechos, de los dichos, de con qué otras pruebas se puede concatenar, unir, entrelazar todo para lograr crear un hecho, ¿no? El derecho en materia penal, el hecho es una historia, sí, es una pequeña historia que tienes ahí. Digamos que es un rompecabezas. Te dicen, esta es la imagen, ¿no? Tú ves la primera imagen del rompecabezas. Ahora ármalo. Aquí están estas pruebas, aquí están estas otras. Y entonces tú lo vas armando. Si todo encaja a la perfección, dices, ok, el hecho es evidente. Pero cuando algo no encaja es cuando empieza el conflicto. Dices, ok, ¿y esto por qué no encaja? Y aquí por qué está chocando con esto y otro, o esta otra prueba. Entonces implica una valoración, una capacidad de entender todo eso y no nada más decidir si es culpable o inocente. Por eso es que es importante el sistema y por eso importa mucho que quien esté a cargo de la justicia sea alguien que sea especialista en esto, ¿no? No solamente el juez, Claro. todo el personal que labora con él, ¿no? O sea, no, el juez no es solo, todo el personal que le ayuda y coadyuva es algo muy importante para la sociedad en general. Ese es
la serie que ahorita estoy viendo, no la he acabado de ver, pero pueden empezar a verla para tener una idea de eso. Y para los jóvenes que quieren ser abogados, o jueces, ojalá y sí, Fíjate que yo, No estaría mal. fíjate que yo fui juez, bueno, hice mi examen de oposición, porque soy juez por oposición, por haber hecho mi examen. Yo Y tenía, haberlo pasado. y de haberlo pasado, Claro. claro, si no, no estaría aquí. Y haberlo pasado. No, yo aprobé mi examen de oposición a los 31 años. O sea, yo a los 31 años ya esperaba mi nombramiento de juez. Por algunos trámites y demás, me lo dieron a los 32 años. ¿No? A los 32 años yo ya era juez y jamás en la vida hubiera pensado ser juez. No me pasaba por la mente ser juez a los 32 años. Pensaba más en tener un trabajo estable, conseguir un puesto en el Poder Judicial que me mantuviera estable. Pero la vida me llevó y me dio la oportunidad y dices, bueno, y hemos tratado de demostrar que los jóvenes, a lo mejor no tenemos toda la experiencia del mundo, pero la capacidad tampoco está peleada con los resultados. No tienes la experiencia, porque la experiencia te la da el tiempo, pero la capacidad no se pelea con los resultados. Y entonces la capacidad también te puede ayudar a resolver todo. Y creo que he tratado de ayudar y demostrar que esa capacidad es la que ha ayudado a mantenerse. A los jóvenes que quisieran ser jueces, magistrados, como dijera Chicharito, soñar en grande y ser ministros de la Suprema Corte, jueces federales, magistrados federales, yo el mejor consejo que les puedo dar es que lean, que nunca pierdan ese hambre de aprender algo, de lo jurídico, ¿no? Ese humildad de decir, esto no lo sé cómo es. Y me pongo a investigar y a estudiar. Hay que volverse autodidactas en el derecho y aprender por sí solos. Porque solamente así dices, ¿y esto cómo es? ¿No? O sea, ¿y aquí qué se refería? Y a estudiar, y tratar de buscar los precedentes, las tesis, las jurisprudencias. A los que les gusta el penal, desde el jus ir buscando delito por delito y te va desglosando a cada uno y muchas cosas que no nos explican en la carrera, ¿no? Quien nos da los delitos nos dice, los elementos son los siguientes, atipicidad, antijuricidad, este es este, y ahí lo aprendes. Pero las tesis te dicen muchas más cosas a contemplar. Entonces, leer siempre y querer aprender y aprender. Esa hambre por aprender es la que te va a ayudar a establecer muchas cosas y recordar y decir, yo lo leí en algún lado. En algún lado dice esto. ¿Dónde? No me acuerdo, pero ahorita lo encontramos. ¿No? Pues nos ha tenido al filo del asiento. Ha sido una plática muy enriquecedora. Agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación, a todos nuestros escuchas, a todos los que nos están viendo. Pues gracias por acompañarnos en un episodio más. Estamos en redes sociales, no olviden de seguirnos. Estamos como Jóvenes Barristas BMA, capítulo Tlaxcala. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Entonces, no olviden de seguirnos. Pues muchas gracias por la A invitación. ustedes por invitarme. Yo encantado de acompañarlos el día que gusten, el día que me vuelvan a invitar, yo encantado. Muchas Cuente Gracias. conmigo. Estar muy contentos de tenerlo en un episodio más. Muchas gracias a todos y excelente día, mañana, tarde, a la hora que nos estén escuchando. Gracias. Adiós. Bye.